que vamos a estar viendo es justamente algunos elementos clave de esa participación, algunos elementos funcionales, digamos, para poder moverse adentro del espacio de la COP. Temas de acreditaciones, temas de los lugares, a dónde voy, a dónde llego, en qué momento. Bueno, todas esas cosas idealmente les voy a dar ahora algunos elementos para que puedan tener dónde ir buscando esa información. Lo primero, y ya en el encuentro anterior lo hablábamos con Jimena, que ella nos hablaba de los diferentes tipos de acreditación. Y les hablábamos de los colores. Yo les había mostrado también una acreditación mía que tengo por acá, o sea, con la foto, el nombre de la organización, mi nombre, y en amarillo que dice observador. Entonces, en ese amarillo, ahí lo ven como en NGO, que es el anteúltimo. El primero es el rosado, que es party, o sea, gobierno. Después está en azul el personal de Naciones Unidas, del secretariado en general, o de otras agencias de Naciones Unidas. IGO, o sea, que es Intergovernmental Organization, que son las organizaciones como por ejemplo IUCN, que son entidades mucho más allá de gobiernos o sociedad civil. Después hay alguno que otro más, o sea, unos que son rojos, que son personas de cierta jerarquía en Naciones Unidas y que están en el secretariado en Bonn, y algunos otros colores que a veces aparecen. Incluso están los técnicos, el personal técnico tiene uno que es de color negro, y incluso eventualmente, y les pido que no se confíen de esto, pero eventualmente en algunas circunstancias se puede gestionar un pase temporario, o sea, para alguna persona que llegó y que va solamente un día y que por un día le dan un pase temporario. Pero eso, digamos, nunca se confíen de que eso lo pueden conseguir, porque realmente es muy riesgoso si se hacen todo un viaje a una COP para ver si en una de esas consiguen una acreditación. Cada uno de estos procesos tiene un proceso, cada uno de estos acreditaciones tiene un proceso distinto de gestión de acreditaciones. Como la historia muestra que la mayor cantidad de participantes vienen de la sociedad civil, el proceso para las constituencies, esas que les hablábamos, de espacios de sociedad civil para que busquen acreditación, arranca muy temprano en el año. Se le da una cuota a las organizaciones que buscan acreditarse, y las organizaciones se tienen que manejar dentro de esa cuota para poder gestionar sus acreditaciones. Una vez que se gestiona la cuota, uno confirma incluso hasta una semana antes de la COP, o un par de días antes de la COP, entonces ahí ya se cierra. Uno cierra cuáles son los nombres que van a estar en esa delegación, adentro de esa organización que recibió acreditaciones. Importante, las organizaciones que pueden conseguir acreditación tienen que ser observadoras acreditadas de Naciones Unidas. Para eso van al sitio web de la Convención de Cambio Climático y hay toda una lista de miles de organizaciones observadoras que son las acreditadas oficialmente y son las que pueden gestionar esa acreditación. El proceso para gobiernos no lo conozco en detalle, pero es distinto, tiene más flexibilidad y un poco más de cuota, pero también tiene sus restricciones en función de las capacidades del lugar donde va a ocurrir la COP. Como es con los medios, pero es un proceso que es relativamente más simple, o sea, es solamente acreditar que uno trabaja en un medio, y tienen algunas fechas un poco más amplias. Después hay otra cuestión, o sea, ahí yo les puse secondary badges. Eso es una acreditación adicional que se le da a diferentes personas que quizás, dependiendo de la acreditación que tienen, pueden tener un acceso adicional para diferentes lugares, reuniones cerradas, eventos especiales, y eso simplemente se distribuye durante la convención y se distribuye entre los puntos focales de las constituencies de la sociedad civil. Lo mismo para los gobiernos, normalmente se tiene un segundo cartón
que se le da a la acreditación para poder acceder a determinados eventos. Y después, para poder gestionar todo el proceso para ir a la COP, obviamente, ver cuáles son los requerimientos de visa, o sea, ver cuáles son los requerimientos de alojamiento, seguros de viajes y demás. Y después, seguro de viajero, siempre altamente recomendable tenerlo, más allá del anuncio así general, o sea, de que es bueno tenerlo, o sea, hay países que lo exigen para poder entrar. Ahora, ¿qué otras cosas, o sea, necesitamos, o sea, para saber, necesitamos para poder prepararnos para una COP? Una de las primeras cosas, y que es muy importante, es esto que les voy a mostrar ahora a continuación, que es la Overview Schedule. O sea, una COP es un evento muy grande, que tiene muchas partes, que tiene muchos eventos ocurriendo, y que cada uno de esos eventos responde a diferentes espacios. Ese Overview Schedule nos da una estructura de los eventos que van a ir ocurriendo la primera y la segunda semana de la COP. Una cosa más que no les mencioné antes, para los observadores en general, las acreditaciones se tramitan por semana. O sea, uno puede conseguir una acreditación para la primera semana, para la segunda semana o para las 2 semanas. Y eso también le da un mínimo de flexibilidad a las organizaciones para poder administrar y conseguir que más gente vaya en diferentes momentos. Y acá es donde la agenda, digamos, siempre es importante tenerla presente. Muchas personas a veces a mí me contactan para decir, Henry, tengo los fondos para ir y demás, pero voy una sola semana. ¿Cuál de las 2 semanas puedo ir? Bueno, justamente las 2 semanas se caracterizan por tener actividades diferentes. Históricamente, la primera semana, para que lo tengan así como de manera amplia, la primera semana es la de negociación técnica, es la que ocurre adentro de salas cerradas, es la conversación que está ocurriendo entre personas de gobierno de los ministerios para ir avanzando en los borradores de texto. Y la segunda semana es la semana que es más referida al segmento de más nivel, más de alto político. Se me cruzaron las palabras. Es el segmento de alto nivel político. Entonces, lo que se hizo ahora, después de muchos años, es que las cumbres tengan ese segmento de presidentes los primeros días de la COP, como para hacer una bajada de línea, como para hacer un marco de esta negociación climática. Y después avanzar en las negociaciones. El segmento de alto nivel se sigue sosteniendo la segunda semana, pero ya no son presidentes o jefes de Estado, son ministros o ministras de Ambiente, que son los que estarían en esos días.